Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio, te saluda, ya estamos al aire. Buen día, Sergio. Buen día, Ronnie. Gracias. Y bueno, y sí, feliz día a la patria. La patria trasciende a algunas personas y algunas cuestiones, como decía hace un rato Gustavo. Gracias, Darío. Bueno, gracias también por estar con nosotros en un momento donde la confusión es poderosa, donde uno, frente a cada paso que da este gobierno, uno quisiera tener el equivalente de lo que opinaría la dirigencia de la oposición, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros dirigentes, de quienes esperamos o aspiramos que puedan surfear este tiempo tan difícil y poder reconstruir una alternativa política que pueda amortizar este tiempo, ¿no? O por lo menos achicarlo, o que sea lo menos doloroso posible, y volver pronto, que un proyecto político que realmente cuide los destinos de la patria pueda nuevamente gobernar el factor político de nuestro país. Si bien no seremos el poder real, pero por lo menos controlar la política en la Argentina. Y es un momento difícil porque no sé qué es lo que está sucediendo con nuestra compañerada, hoy la oposición a este gobierno, y mientras tanto uno lo ve campante, ¿no? A Milei haciendo payasadas, haciendo ridiculeces, comprometiendo a los gobernadores a las 12 de la noche para hacerles firmar no sé qué, y te pido que nos ayudes a pensar este tiempo. Mira, mientras te escuchaba, porque la gente tiene que saber que por lo pronto cuando vos y yo hablamos en tu programa, no tenemos un guión. Es bueno que la gente no crea que esto está guionado, tipo, ¿de qué me vas a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por dónde vas a ir? No me preguntes tal cosa, como ocurre en algunos otros lugares. Uh-huh. Así que mientras te escuchaba pensaba que hace muchos años, y tal vez en algunos lugares sigue ocurriendo, un hombre y una mujer se casaban, o a la mujer la casaban, y decían, ya lo vas a querer. O sea, no importaba si había proyecto, si había amor, si había cosas en común, si había vibra, si había emoción, si había calentura, había que casarse. Y entonces se suponía que una vez que se concretara el matrimonio, de ahí en adelante se iban a amar, iban a ser iban a tener una familia, iban a tener un proyecto. Me parece que lo que viene ocurriendo con la política en la Argentina tiene mucho que ver con este tipo de matrimonios. Es decir, primero hagamos la alianza, el frente, la unión, todos esos nombres paraguas que se usan, y después en el camino nos vamos queriendo. Vamos a ver si funciona el matrimonio, vamos a ver si funciona el proyecto. Y lo que el pueblo argentino, las bases de trabajadores, las bases de los trabajadores formales, trabajadores informales, trabajadores que aspiran a trabajar, ¿no? Que somos la inmensísima mayoría de los 46 millones de personas que queremos decir, bueno, yo quiero hacer algo, o sea, quiero laburar y quiero que me paguen. Lo que estaríamos deseando es que haya proyectos, que haya ideas y que eso nos lleve al registro civil, para usar siempre esa alegoría que te dije recién. Parece ser que no es lo que ha venido ocurriendo. Y entonces resulta ser que una importantísima dirigente decide, hace unos años, que el candidato a presidente sea fulano, que sea candidato a presidente. Y entonces, en esa instancia, nos encolumnamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, entonces nos encolumnamos y hacemos lo que se dice en la jerga, lo militamos. Pero el proyecto, como yo te decía antes, la pareja, el enamoramiento, la cosquilla en la panza, que es lo que debería llevar al matrimonio, ¿no? a
a esa cosa común, a esa convivencia, es el resultado, no el comienzo de la cuestión, es el resultado. Entonces, cuando las cosas se hacen al revés, y cuando no se escucha a las bases, y cuando no se atiende a lo que las enormes mayorías de trabajadores formales pero que cobran una parte en negro, o sea, trabajadores en gris, entre ellos cientos de miles de estatales en todo el país que cobran sumas fijas, pero que no está en su salario, más los contratados en hospitales, en escuelas, en un montón de dependencias, que luego vienen los que vienen y los descontratan. O sea, los despiden, pero simplemente le dan de baja los contratos. A eso le tenés que agregar una masa importantísima de trabajadores informales o en la informalidad. Y después tenés una masa que no podría juzgar de cuánto es ahora, porque no estamos haciendo una charla sociológica con los datos en la mano, de gente que aspira a trabajar, en el sentido de que si tengo laburo, tengo un ingreso, voy a vivir mejor, o voy a vivir. No se escucha a la gente, no se escucha a las masas del pueblo, y se decide hay una sección en el diario Ámbito Financiero, un diario que, vamos a decirlo así, ahora se puede leer. En su época era el principal vocero de la patria financiera, nació en un subsuelo de una empresa comercial en Buenos Aires, que se la prestaron a Julio Ramos para ser el vocero de la timba, ¿no? Y de los que corrían con el plazo fijo de un lado para el otro, y nació Ámbito Financiero. Pésimamente redactado, es una digresión. Pésimamente redactado, pero un modo de decir, en realidad no importa cómo redacte, lo que importa es que yo te pase la posta de dónde vos tenés que comprar, vender y alimentar la timba. Bueno, ahora sí se puede leer, pero Ámbito Financiero siempre tuvo una sección que se llamaba Diálogos de Quincho. Es decir, ponía en evidencia, ponía arriba de la mesa que la política, la economía y el poder negociaba en los quinchos de los countries o en los quinchos de los clubes de campo o clubes náuticos las decisiones que iban a tomar con el poder real en la semana. Ha habido mucha diferencia sobre las decisiones que se han tomado en la política de la ancha vereda del campo nacional y popular con respecto a las charlas de quincho. ¿Cuántos se han consultado y debatido en las bases real las decisiones y los matrimonios que se decidían después? Esto solo para responderte una parte de lo que vos decías, porque voy a hacer una raya y perdón que me corra del eje, pero la realidad es que todo el mundo se está preguntando cómo pudo ser que una fascista declarada como Marine Le Pen, que se comió los chicos crudos en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas, termine saliendo tercera menos de 10 días después. Por la sencilla razón de que se militó casa por casa, negocio por negocio, edificio por edificio, y se le dijo a la gente, tenés que ir a votar porque los fascistas no pueden pasar. Entonces, esto de no darle el lugar a las bases, a la gente, al día a día, a la calle, al vecino, termina generando una indiferencia, termina generando esto de son todos iguales, y termina generando que cualquier peluca termine en el poder. Los matrimonios tienen que ser más o menos bien avenidos, los proyectos tienen que ser más o menos bien construidos. Y un poco sobre eso trata este texto, poema, himno maravilloso que estábamos conversando ayer y que dijiste por qué no lo hablamos un poco al aire, el texto de José María Arguedas, el de Tupac Amaru, ¿no? Sí. Tiene que ver con, ya te dejo seguir, tiene que ver con esto de
vamos a hacer entre nosotros, vamos a hacer entre todos juntos esta cosa que los falsos Huiracocha, o sea, los que vinieron a quedarse con todo lo nuestro, se llevan puesto. Al revés, el contubernio, ¿no? Lo superestructural, las charlas de quincho, lo que está alejado de la gente, lo dice fulano o lo dice fulana, entonces no se discute, no funciona. Y entonces después tenemos lo que describiste vos, una mesa histórica en una casa histórica, sin una verdadera representación de los intereses populares, genuinos y nacionales, porque algunas de las cosas que están escritas ahí o que filosóficamente están escritas ahí son infirmables. Y sin embargo, extorsionados por cuestiones económicas, una de las principales, me parece a mí, del pacto, tiene que ver con la promesa de redebatir la coparticipación. Entonces salen corriendo los mandatarios provinciales, algunos ni siquiera por adhesión ideológica, por un espíritu pragmático penoso. Vos sabés que ayer estuve viendo, no me quedé a ver todo, cuando empezó a hablar Javier Milei me dio tanto sueño, empecé a bostezar y lamentablemente lo tuve que abandonar, pero me vi todo lo que fue el comienzo, los gobernadores en la puerta de la casa de Tucumán. Alguna vez dije la casita de Tucumán, en San Miguel de Tucumán, y casi me pega un tucumano, me dijo, es la casa de Tucumán. Después un compañero tucumano me dice, es una estupidez ponerse, ¿cómo te va a retar por una tontería así? Bueno, para algunos es una tontería, para otros no. Pero a mí me parece, Darío, que en la semiótica, en lo visual, en lo simbólico, para mí fue o sea, con todo lo que repudio esa utilización de los símbolos patrios, de lo que es caro a nuestros sentimientos, ¿no? Como puede ser un 9 de julio, la casa de Tucumán y demás. Semióticamente para mí fue muy bueno lo que hizo Javier Milei, porque con poquito le basta para convencer a millones de argentinos que están con una cadena nacional viendo eso. Todos los gobernadores unidos, firmando un pacto, dándole la mano, entregándole flores a los próceres, después desde lo discursivo invitando a todo el mundo que abandonen cuestiones, rencores antiguos. Para mí fue muy inteligente lo que hizo. Y mientras nosotros estamos intentando rascar para poder desarmar esto que están montando, ¿no? Que es un discurso engañoso, me parece que penetra muchísimo. No sé cómo lo estás viendo vos. No sé si penetra muchísimo. Ojalá que no. Es que aparentemente enfrente no hay nada. Ojalá que no penetre. Aparentemente, vos lo decís, penetra muchísimo porque de tanto armar, porque armaron, le pusieron tronquitos chiquititos, le pusieron carbón, le pusieron papel, después le pusieron material inflamable y terminaron armando una grieta sideral, una grieta que lleva ya un montón de años, pero que todos sabemos que tiene una línea divisoria muy, pero muy especial, que es la 125, y que a partir de ahí no frenó nunca, y entonces se fue alimentando esa grieta porque les sirvió esa grieta para llevar agua a molinos, ¿no? Y hay un hartazgo en la ciudadanía, en la gente, en lo que se define como la pelea. Basta de peleas, y alguna gente incluso te dice, basta de política, basta de pelearse, si somos todos argentinos, ¿no? Todo ese, entonces en ese caldo, o en esa tierra fértil, puede funcionar el discurso, o más que el discurso, lo simbólico de la unidad. Esto mismo, salvando todas y cada una de las distancias, es lo que utilizó el aparato del menemismo
para imponer lo que impuso a comienzo, en los primeros 4 años de gobierno, del 89 al 93, que incluyó el indulto a los genocidas y que, basado en, insisto, salvando todas y cada una de las distancias, en la campaña diaria y semanal de todos los Neustadt, Grondona y compañía, sirvió para decir, efectivamente, Entel tiene que ser privada, los ferrocarriles tienen que ser privados o cerrados, aerolíneas tiene que ser privada o cerrada, gas del Estado tiene que pasar a ser privado o cerrado, y así sucesivamente. Si vos trazas una línea de tiempo y pones algunos ejemplos, vas a ver que se repite bastante esto de decir, hemos acentuado tanto en Buenos Aires se dice el River Boca, pero usted en todo el país se suele decir este blanco-negro, River Boca, como figura, ¿no? Que si alguien me trae un poco de paz, alguien me muestra un poco de concordia, yo, ahí encuentro como un puerto de llegada, ¿no? Ahora, ¿qué está atrás de este neomenemismo? O sea, ¿qué está atrás de esta nueva oleada 30 años después, ¿no? Estamos en 2024, ¿qué está atrás de esto? El Pacto de Mayo dice, en el punto número 1, son pocos puntos, en el punto número 1 dice, no es textual, por supuesto, ante todo, por sobre todo y por siempre, la defensa de la propiedad privada. Este es un tema que excede el programa, excede el programa, pero sobre todo excede este rato de diálogo que tenemos, que es el debate sobre la propiedad privada. Es un debate que tiene 2 siglos, 3 siglos. ¿Qué es privado? ¿Cuál es el límite de lo privado? Pero por eso no voy a entrar en ese debate. Ahora, diría, en algún momento de estos menos de 20 puntos del Pacto de Mayo, se menciona los bienes comunes y públicos que pertenecen a todos los integrantes de la nación argentina. No. O sea, ni siquiera se pone en consideración de que la tierra, el subsuelo, el mar y el aire de la Argentina es patrimonio y bienes comunes de todos los argentinos, y que, en tal caso, ¿no? Paréntesis, comas, todo lo que entre en el medio, corchetes, y que su explotación, su crecimiento, su exportación, su comercialización dependerá de tales y cuales formas que se van a organizar, basado en, si querés ponerle, lo público-privado, la acción del Estado, solo los privados, la inversión extranjera, con controles, sin controles, todo eso que iría, se supone, después de decir esto, o sea, el mar argentino y las millas que le corresponden, son de todos los argentinos. Eso no está en el Pacto de Mayo. Así como hay algo muy importante que está, te aclaro, son pocos puntos, pero está entre los últimos, dice claramente una reforma previsional. O sea, la dichosa reforma jubilatoria que el pueblo argentino se le paró de manos y de pies al gobierno anterior de Macri, porque entre otras cosas contempla la extensión de la edad de jubilación, contempla crear una jubilación recontramínima que pague el Estado y el resto que te lo pagues vía contribución personal en una caja de ahorro, o sea, una jubilación semi-privada o directamente una jubilación privada, donde ya sabemos lo que pasó, ya sabemos lo que son las AFP, como llaman en Chile o en Colombia o en Perú. Para nosotros eran las AFJP, que te cobraban el 33% de todo tu ingreso como gastos administrativos, con lo cual, salvo que tuvieras un ingreso de lo que hoy sería 2 millones de pesos en adelante, en realidad todos los meses perdías jubilación, no ganabas, y que eso fue dado de baja en la Argentina para tener un sistema solidario pleno como el que conocemos. Digo, esto, la reforma previsional, la reforma jubilatoria y la reforma laboral, que yo no sé si todo el mundo lee, yo diría que todo el mundo no lee,
y yo no los acuso, yo no acuso a nadie de nada, pero ante todo voy a decir, la gente tiene que laburar. Una ama de casa, la señora que en este momento te escucha o te ve, tiene que estar pensando, ahora que son más de las 10:30 de la mañana, en qué va a cocinar, o qué le quedó, o a dónde tiene que acompañar a quién, o si le falta un remedio, y no porque sea tarea necesariamente femenina, estoy describiendo lo que puede pasar con esa señora, además de tener que ver qué pasa en el patio, qué pasa en la vereda, qué pasa con los impuestos, e informarse un poco. No puede estar todo el tiempo en el detalle. Pero la reforma laboral no es un detalle menor, porque hoy, y esto menemismo mediante, con la ley de contratos de trabajo del 94, nació la figura de los días de prueba, o nació o se reformuló, los días de prueba que vos podés estar cuando alguien te contrata. Y el empleador, sea el Estado o un privado, decide si vos 90 días después ameritas para quedar en el trabajo. Y en ese caso pasas a estar efectivo. En la jerga se dice que estás efectivo. En otros lugares se dice que estás en planta. Bueno, ahí viene lo que yo te decía al principio de todo hace un rato, que el principal negrero es el Estado, que tiene contratos en gris, o sea, gente que está en blanco pero que está en gris, durante un montón de tiempo. Lo único que hacen es renovarle el contrato, pero nunca está en planta. O sea nunca tiene los beneficios plenos del trabajo. Bueno, ahora, del trabajo efectivo. Ahora, con esta reforma que pretenden, que es similar y peor que la que pretendió el gobierno de Macri-Gabriela Michetti. No olvidemos, porque no hay presidente sin vicepresidente, ¿no? La gente lleva aguas para su molino, que Gabriela Michetti viniera de la democracia cristiana, de gente insigne de la democracia cristiana que luchó contra la dictadura, no la vincula a ella en eso, no, la verdad que no. Emilio Fermín Mignone y Gabriela Michetti no tienen nada que ver. Esto es una digresión. Entonces, bueno, digo, la reforma laboral que se pretende, esto lo digo para esta señora, esta figura de señora ama de casa o no, que describía recién, implica que los 3 meses de prueba pasan o pueden pasar hasta un año. Y después de un año de haber laburado a prueba, yo diría, mirado desde el otro lado, hay que ser medio salame, por no decir otra cosa, si vos sos un empleador o un empresario y tardaste un año en darte cuenta que el empleado futuro te servía o no servía, te vuelan. Y te vuelan. No tuviste antigüedad, no tuviste contribuciones a la seguridad social, etcétera. Bueno, esto lo que hace es que en la pretensión de la reforma laboral y como te describí antes, en la pretensión de la reforma previsional, que es una privatización plena o semiplena de las jubilaciones, en el caso de lo laboral, lo que pretende es que seamos fichas intercambiables. Es decir, hoy me servís, mañana no me servís. ¿Cuándo es mañana? Mañana tengo como un año. Y entonces podés hablar ahora mismo con un montón de pibes y pibas, o padres que tienen pibes de entre 18 y 25 años, o entre 18 incluso y 30, que te dicen, estuvo laburando un mes, estuvo laburando 3 meses, o este año ya cambió 3 o 4 veces de trabajo porque, y ahí viene la frase mágica, no lo confirmaron, no quedó efectivo, o no lo pasaron a planta. Si eso es ahora con esta ley, que te da 3 meses de prueba, y al día el día 89 te vuelan, ¿qué va a pasar en un mercado de trabajo hiperflexibilizado, donde esto le va a permitir al empresariado e incluso al Estado contratarte por un año y volarte? Estas dos cosas están ahí abajo de lo que se firmó anoche y que llamativamente, creo yo, con la zanahoria de una nueva coparticipación de impuestos nacionales más justa, han firmado todos los gobernadores que fueron a firmar. Pero
no es vinculante, digamos. Lo que se ha firmado es una cuestión muy simbólica que podría traducirse a partir de la ley bases, a partir del DNU que sigue vigente, pero no deja de preocupar, pero digo, fue un poco para la tribuna lo de esta medianoche. Sí, es un poco para la tribuna, pero vos sabés, el famoso carpetazo, ¿no? O sea, yo te tengo a vos en una foto, vos estuviste, vos viniste, ¿no? Yo creo, Sergio, como te decía al principio, y no yo creo solamente desde un lugar de opinión, porque opinión tenemos todos y está bien que todos tengamos opinión. El tema es que tengamos una opinión que podamos fundar. Yo creo que lo que está en juego de verdad es la integración de la patria, ya que estamos en este 9 de julio tan increíble, cuando leemos un poquito de historia, lo que costó, lo que lo impulsó, entre otros, San Martín, cómo se negaba el puerto de Buenos Aires y el poder de Buenos Aires a la declaración de la independencia, la furia que tenían los hacendados poderosos hacendados del noroeste de la Argentina, que les iba fenómeno con el comercio con el Alto Perú y con Perú, ¿no? Todo esto, por eso ahí la figura de Güemes, bancándolo recontra San Martín, que sin Güemes no podría haber cruzado en la cordillera. Bueno, hay un montón de cosas. El 9 de julio de 1816 es absolutamente fundante de lo que somos. Me parece que este 9 de julio del de hoy podría ser fundante de la desarticulación federal del país que conocemos, y es importante, por no decir imprescindible, rearticular, retejer, reintegrar el país, las provincias con las otras provincias y las provincias noreste, noroeste, Cuyo, centro, etcétera, entre sí, o sea, las regiones, para tejer el país del siglo XXI definitivamente. En ese caso sí, tal vez sea importante que haya una reconfiguración de la distribución de los impuestos, pensado como regiones y como provincias, porque en el caso de Misiones, la separación que Misiones, o no, la separación que Misiones tiene con Corrientes, o la comunicación que tiene con Corrientes y la que tiene próxima con el Chaco, etcétera, etcétera, hace como que ya no esté sola, y no pueda pensarse sola, sea el manejo del agua, sea el manejo de la energía eléctrica, sea el manejo de la pesca, sea el manejo de... No voy a hacer una lista porque no soy un sabio y un experto, pero en cada región ocurre esto. Las divisiones políticas entre provincias ha sido siempre una división arbitraria política fijada por la Constitución del Estado Nacional, la generación del 80 que dijo, de acá para allá son santiagueños, de acá para allá son tucumanos, y así sucesivamente. Entonces, me parece que si vamos a hablar de refundación, que es como una especie de, ellos pretenden refundar el país con otra mirada, con otros principios, el de la propiedad privada antes que todo, me parece que hay que pensarlo en términos de sostener la unidad nacional a partir del federalismo asentado en intereses provinciales, anclados en lo regional, ¿no? El norte grande, bueno, toda esta cuestión, porque ahí está la clave del desarrollo real. Lo demás me suena mucho a extorsión. Darío, extraordinario, como siempre. Agradecerte este tiempo, tu palabra, el acompañamiento en un día tan especial. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahora, como Telam, ya no estamos más, ahora somos parte de RTA, los trabajadores de Telam. Sí, efectivamente. En verdad es los trabajadores periodísticos sí. de Telam. Sí.
ahora integran de algún modo, que se definirá cómo y en qué tareas, Radio y Televisión Argentina, que por ahora sigue teniendo la figura de SE, Sociedad del Estado. Y la mítica agencia Telam, que cumplía la función que cumplía, que no te la voy a relatar a vos, y que aparte ya lo conversamos en algún programa anterior, explicándole a la gente una serie de tareas, ha desaparecido. Para los que trabajamos en radio, para los que trabajamos en gráfica, en sitios web, en investigación, es virtualmente día a día una tarea prometeica, muy difícil, construir un informativo o buscar explicaciones, porque no están las corresponsalías, no están las explicaciones locales, no está el chequeo y la verificación local de la información, local la que sea, local es Morón o San Fernando o San Isidro para alguien que vive en Posadas y viceversa. Este tema me parece ya un poco, y me voy y te dejo porque tenés mucha gente ahí, está muy bueno, me parece que va de la mano con esa desarticulación de la integración nacional y del federalismo que venía haciendo. Había que reformular el federalismo, el siglo es distinto, las comunicaciones hacen otras cosas. Es posible, no. Darío, fuerte abrazo. Y la incomunicación viene fenómeno. Te mando un abrazo. Abrazo grande, Darío. Gracias como siempre. Darío Boorstin es periodista, es un compañero que nos acompaña cada tanto con unos análisis realmente muy buenos en la mañana, hoy en un día tan especial, Día de la Patria, Día de la Independencia, con nosotros.